días, estimados seguidores de la página del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Hoy lunes 12 de abril del 2021, como ya es costumbre desde hace un año, estamos emitiendo nuestra nueva cápsula de información fiscal. En esta ocasión vamos a platicar un poquito de las facilidades administrativas que año con año nos van publicando para ciertos sectores. Aquí, antes de entrar a abordar los mínimos cambios que se observaron para 2021, es importante que recordemos que dentro de la ley del impuesto sobre la renta nosotros contamos con un par de capítulos, el capítulo séptimo y el capítulo octavo dentro del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. El capítulo séptimo nos habla un poquito de lo que son el sector de los coordinados y el capítulo octavo nos habla del sector primario. ¿Por qué es importante recalcar esto? Bueno, porque todas las facilidades administrativas, desde que han sido publicadas, van destinadas precisamente al sector autotransporte, que es el que se regula prácticamente en el capítulo séptimo con el efecto de los coordinados, y hacia el sector primario, que es precisamente el capítulo octavo que acabamos de mencionar. Otro punto importante en este sentido es la existencia dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, que año con año nos publica la autoridad hacendaria, de lo relativo al artículo 16 de dicha Ley de Ingresos. Ese artículo 16, como debemos de recordar perfectamente, siempre nos habla de los estímulos fiscales que año con año nosotros tenemos a bien poder aplicar si estamos dentro de lo descrito en el apartado A o en el apartado B de esos estímulos. Ahora, ya entrando en materia con esta nueva publicación de las facilidades administrativas, recordemos que se dio a conocer en la página del SAT a mediados de marzo, pero realmente la publicación se dio hasta el 30 de marzo del presente año. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica de entrada que durante enero y febrero nosotros tuvimos que seguir aplicando vía extensión de vigencia las facilidades que estuvieron vigentes durante 2020. Oigan, ¿y esto actúa por sí solo? No. Recordemos que por ahí, el 17 de febrero del presente año, en una de las adecuaciones previas que se hizo a la primera resolución miscelánea, en el artículo sexto precisamente prorrogaron con esa fecha, 17 de febrero, la vigencia de las facilidades administrativas que estuvieron vigentes en 2020 y que pudiéramos seguir aplicando en 2021, obviamente hasta que no saliera la nueva publicación. Ya con la nueva publicación, prácticamente podemos decir que las facilidades administrativas como tal tuvieron muy poca variante. Las principales variantes, como ya viene siendo una costumbre en los últimos años, son más bien limitantes. Cada vez van limitando más esas facilidades administrativas. Por ejemplo, la primera modificación importante se da para el sector de autotransporte, ya sea de carga federal, transporte terrestre foráneo de pasaje o de turismo, de carga de materiales o lo que es el autotransporte urbano o suburbano. Recordemos que desde hace algunos años es importante la distinción del urbano o suburbano, no tanto en la facilidad administrativa, sino en la aplicación del IVA. Recordemos que si se recorren ciertas distancias en kilometraje, entonces hay causal de IVA, como se dio una reforma ya hace algunos ayeres. Ahora, ¿en qué consiste la modificación a esta facilidad administrativa? Bueno, recordemos que
ancestralmente nos han dado siempre una facilidad de poder deducir un porcentaje sobre los ingresos acumulables en este sector. A la fecha ya nada más es del 8%, antes era el 10%. A la fecha es el 8%. Eso no cambia, sigue igual. ¿Cuál es el problema realmente aquí? Que ahora nos limitan que ese 8% que nosotros vamos aplicando no puede llegar a exceder de 1,000,000 de pesos en el ejercicio fiscal. Entonces, si yo antes tenía, por ejemplo, 10 millones de pesos de ingresos, bueno, al aplicar el 8% estaba hablando de 800,000 pesos. Si tenía 20 millones de pesos de ingresos, al aplicar el 8% es 1,600,000. Y entonces ahora me van a decir, no, espérate, ya no puedes aplicar esa facilidad porque ahora te estoy diciendo que lo más que puedes aplicar en el año es 1,000,000 de pesos. Entonces hay que empezar a llevar un estricto control de todo lo que la transportista va ingresando, para que al aplicar el 8% nosotros en automático sepamos que no estamos rebasando el 1,000,000 de pesos al cual nos van a limitar esta facilidad de poder sustraer, por llamarlo de alguna forma, el 8% sin documentación que ampare esas erogaciones. Ahora, no todo es así de hermoso. Hay que reunir ciertos requisitos para que esta facilidad se nos pueda ir dando. Perdón. ¿Cuáles serían estos requisitos? Bueno, primero, oyes, la erogación tiene que estar efectivamente realizada. Es decir, realmente la debes de gastar en el año en el cual pretendes hacer la deducción, de aplicar la facilidad. Y obviamente tiene que estar relacionada con la actividad del negocio. O sea, no vayas a sacar un dinero como para pagarle unas vacaciones en Dubái al socio accionista, porque eso no tiene nada que ver con la actividad, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en ese sector de transporte muchas veces las paradas técnicas que tienen que hacer los conductores cuando de repente en su camino se encuentran a un federal de caminos, pues ahí se tenían que aplicar un gasto que obviamente no se contaba con una deducción, con un comprobante que amparara ese gasto. Entonces prácticamente el gobierno estaba consciente que eso se daba. Y al darse esa situación, así como otras en carretera, que muchas veces no hay forma de conseguir los comprobantes fiscales, es que este sector siempre ha contado con ese beneficio, que obviamente cada vez lo van limitando más. Recordemos, ahorita ya nada más es el 8% y a partir de este año además nos están topando de que no debe de exceder de 1,000,000 de pesos. Condición, tiene que estar gastado en el año en el cual lo pretendo y tiene que ser en un giro relacionado con la actividad preponderante del contribuyente. Segundo requisito, debe de estar debidamente registrado en contabilidad. Recordemos que incluso este registro lo pudiéramos nosotros realizar en cuentas de orden, por si no lo queremos llevar registrado dentro de la contabilidad común. Recordemos que por allá el 27 fracción cuarta nos permite que dentro de los requisitos los tengamos registrados en contabilidad, y en el reglamento de la ley de renta nos dicen que eso se cumple incluso haciendo los registros en cuentas de orden. Tercer requisito que nos obliga, que esto es donde ya se empieza a cuestionar en cierto modo el beneficio,
que todo lo que en su momento se vaya sustrayendo al amparo de esta facilidad, recordemos que tiene que pagar el 16% del impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, sí es un beneficio, pero no es un beneficio total. Aquí lo que va a suceder es que en vez de pagar el 30% por no tener una erogación, nos dicen nada más vas a pagar el 16%. Entonces realmente el beneficio se reduce en un 14%. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué pasa en el caso de los coordinados? Y por eso el preámbulo que le quise dar a esta plática. En el caso de los coordinados nos dicen la persona moral que se dedica a la administración y operación de los activos fijos y terrenos de estas empresas, entonces enterarán a cuenta de cada uno de sus integrantes ese 16% del cual nosotros estamos platicando. Y obviamente esta obligación también procede en el caso de los pagos provisionales de impuestos. O sea, no nada más es en la declaración anual, también tenemos que irlo enterando en los pagos provisionales de impuestos. Prácticamente considero que este es el cambio más importante que se da en las facilidades administrativas para este año. ¿Por qué? Porque en los siguientes puntos que vamos a mencionar, y que no son muchos, nos dicen que dentro del sector primario, y por eso la importancia de lo que comentaba al principio del capítulo 8 del título 2 de la Ley de Renta del sector primario, nos dicen que la deducción del 10% con facilidades de comprobación por cada una de las operaciones en ningún caso debe de superar los 5,000 pesos. Es como si estuviéramos hablando de un RIF prácticamente. Y recordemos que en la famosa Ley de Ingresos de la Federación, en ese artículo 16, en el apartado A y en concreto en la fracción segunda, viene una limitante ahora en las facilidades que sí es de poner a pensar a aquellas personas que lo quieran realizar, a que lo tengan muy presente si tienen proyectado que van a llegar a rebasar los 60 millones de pesos en el año. Oye, ¿sí por qué es importante? Porque normalmente cuando un beneficio está topado, siempre nos dicen que durante ese año hasta ahí llega el beneficio y ya no lo podemos seguir aplicando a posteriori, y que debemos de hacer el cambio a partir del año siguiente. Pero, sorpresa, con las nuevas facilidades administrativas nos dicen, oyes, en el momento en que rebases los 60 millones de pesos en cualquier momento del año, tiene efecto, permítanme utilizar el término, retroactivo. Es decir, tienes que regresar hasta enero y presentar declaraciones complementarias si es que tuviste este excedente de los ingresos. Y obviamente, si yo vine aplicando la facilidad, seguramente al regresar a tener que presentar las complementarias, me va a resultar un impuesto a cargo, el cual lo voy a tener que enterar con su correspondiente actualización y sus correspondientes accesorios. En este caso, los recargos en los términos del último párrafo del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación y el 21 del propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, creo que ahora más que nunca hay que tener bien soportado el presupuesto de ingresos si es que vamos a aplicar esta facilidad. No nos vayamos a llevar una sorpresa ya por octubre, noviembre, y que tengamos que presentar complementarias con el consecuente pago de diferenciales, pero además con actualización y recargos. ¿Sí? El otro punto que ya para mí en términos de capital importancia no lo es tanto,
es que nos están obligando a las famosas fichas de trámite. Debemos de considerar la ficha 94 ISR cuando queremos aplicar el beneficio de la retención del 7.5% del pago de macheteros y maniobristas en el sector de autotransporte de carga. Entonces, ahí prácticamente es una modificación, vamos a decirlo así, de forma en cuanto al llenado de la ficha de trámite. Y finalmente, cuando yo quiero optar por la compra o importación de diésel, biodiesel y sus mezclas para consumo final en el sector autotransporte, recordemos que ahora, si es mi primera vez que voy a realizar y aplicar este beneficio, cuento con un periodo de 15 días para presentar mi aviso de inscripción. Bueno, pues en cuanto a las facilidades administrativas de 2021, no tenemos ya ninguna otra modificación. Todo seguiría aplicándose conforme lo hemos venido aplicando hasta 2020 y pues esperamos que estos comentarios les sean de utilidad a aquellas personas que se encuentren en el sector del autotransporte y en nuestro sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura o pesca. Que tengan un excelente lunes y semana en este mes de abril. Saludos cordiales.